Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, la economía de los antivacunas o la economía según los antivacunas. A ver, cuando hablamos de antivacunas, identificamos o los identificamos con un discurso, si vamos a ubicarlos en un espectro político, con un discurso de derecha e incluso de ultraderecha. Cuando hablamos de antivacunas, también hablamos de que este grupo, que ni siquiera es un grupo etario, pueden ser de cualquier horquilla o rango de edad. Bueno, esta gente, los antivacunas, apoyan discursos evidentemente políticos en función justamente al ala derecha o al ala de la ultraderecha. La mitad de ellos, no creemos que sea quizás más, hablan desde el privilegio, ¿verdad? Oye, no me dejan ir a la playa, no me dejan ir al barcito, no me dejan ir al restaurancito, organicémonos, formemos abrazatones, dicen ellos. Pero el problema es que la otra mitad probablemente pues no tengan un soporte o una educación que les permita manejar o acceder a herramientas para poder desarrollar un pensamiento lógico más abstracto, ¿no es cierto? En general, los antivacunas utilizan como soporte y validación de sus supuestos datos, ¿no es cierto?, que al final no los tienen, no saben cómo argumentar, una prensa desinformadora, una prensa que libera fake news, que libera pánicos, miedos, pavores totalmente innecesarios, y una prensa, evidentemente, que está o descansa, y lo hemos visto localmente acá en el Perú, en justamente grupos políticos conservadores o de derechas, ¿verdad? Eh, a ver, son identificados los antivacunas a través de una austera comprensión lectora, ¿no? Gente que no tiene una comprensión lectora muy fuerte. Por otro lado, no tienen una solidez académica, digamos, franca, o por lo menos de momento se detecta en ellos un paupérrimo razonamiento lógico-matemático y un criterio propio, lo dije hace un ratito, muy básico, muy modesto, muy elemental, ¿verdad? Ahora, Paul Krugman, un economista estadounidense, premio Nobel de Economía, en una columna muy interesante en el New York Times, escribió lo siguiente a propósito de los antivacunas en los Estados Unidos, ¿verdad? Algo que podemos replicar a nivel local. Él dijo, abro comillas, la evidencia geográfica no provoca dudas, dice Krugman. Los condados donde existe abierto apoyo a Donald Trump tuvieron o registraron o tienen una tasa de vacunación baja respecto a condados que votaron por Joseph Joe Biden, cierro comillas. Creo que es claro, ¿no es cierto?, cuál es la relación, esta correlación que se da entre los antivacunas y determinados discursos políticos e incluso una concepción económica. Es curioso porque la mayoría de ellos, de los antivacunas, pues no necesariamente creen en este rollo del microchip o no necesariamente tienen una creencia muy acendrada, franca, a propósito de los efectos secundarios graves, entre comillas, que puede ocasionar determinada vacuna. El perfil de estos antivacunas corresponden a personas, por ejemplo, que en el pasado se negaron a los autónomos, se negaron a usar el cinturón de seguridad, se negaron a políticas públicas de salud, ¿no? Como por ejemplo las políticas que tenían como objetivo combatir la comida chatarra. La mayoría generan una resistencia, son la resistencia hacia el bien común, una cosa que es muy curiosa y además una dimensión que se da desde Grecia, desde la antigüedad hasta nuestras fechas, ¿no? Son recelosos, son rabiosos contra cualquier política de salud pública. Y lo dicho, ya habíamos dibujado cuál era la dimensión o el espectro político. Desde lo económico suelen ser los antivacunas, o por lo menos económicamente suelen ser libertarios, sí, libertarios. Claro, porque hablan de la libertad, ¿no? Hablan de la libertad y del derecho que ellos tienen de no ponerse una mascarilla, de no ponerse una careta y menos aún de vacunarse, ¿verdad? Bueno, me imagino que harán romerías al busto que tiene Friedrich von Hayek, ¿no? Ahí en Pueblo Libre. Ahora, no se entiende, y esto es todo un reto para la psicología cognitiva y para la neuroeconomía, no se entiende porque, a ver, vacunarse en sí mismo
es un acto, una acción, como dice Paul Krugman, un acto egoísta, ¿no es cierto? Pero es un acto egoísta que también conlleva pues un halo de altruismo y de generosidad. Y ellos, siendo eminentemente egoístas, comportándose prácticamente como pues unos adolescentes, me imagino que les debe ser atractivo autodefinirse y que la sociedad los defina como altruistas y como generosos. Sin embargo, no les interesa. Tampoco se entiende, nuevamente, un desafío para la psicología cognitiva y para la neuroeconomía, que este interés justamente egoísta puede decantar en beneficios económicos, financieros, casi automáticos: trabajo, más consumo, más gasto, más viajes, más compras, más cultura y más educación, son parte de una salud o una política de salud pública, ¿no? Que esta gente no lo entiende. Según el portal Salud con Lupa, firmado, en un artículo firmado por la periodista Melina Coyo, en el Perú existen 8 grupos antivacunas y que están respaldados, descansan en otro tanto, un número similar de medios de comunicación. Uno de ellos ya sabemos, ¿no?, que le dio cabida, ¿no es cierto?, a estos grupos y a sus principales voceros, ¿verdad? Conclusiones. 1, esperemos que algún laboratorio de ideas en el cortísimo plazo levante toda esta información cualitativa, la convierta en términos cuantitativos para generar un estudio, porque es un peligro que estos grupos antivacunas ejerzan este supuesto derecho a no vacunarse y a no hacerle caso a una política de salud pública. Y es un peligro, ¿por qué? Porque justamente puede atacar los objetivos de desarrollo sostenible en función a políticas de salud pública. Y en segundo lugar, felizmente, que en otras economías la fórmula no te vacunas, pierdes tu chamba, está provocando que estos grupos antivacunas se vayan extinguiendo, ¿verdad? Claro, salvo, o a menos claro, que no trabajen y sean unos y unas mantenidas, ¿verdad? Ay, el Perú, el mundo. Gracias. Vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.